Y le damos la bienvenida una vez más aquí a nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él andó. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, enseñamos la palabra como versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia por enviar todas sus preguntas bíblicas, en cuanto nosotros estamos recibiendo diariamente todas sus preguntas bíblicas y estamos respondiendo a todas sus preguntas bíblicas cada día individualmente, y luego muchas veces nosotros incluimos algunas de esas preguntas dentro del siguiente día en cuanto estamos en el aire enseñando la palabra aquí en los canales de televisión, en las emisoras y también en las redes sociales. Pero es un privilegio de recibirlos. Por favor, envíalo al siguiente número que quiero compartir, el aplicativo de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Pueden enviar sus preguntas bíblicas por texto y el número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733 y el número es gratis por toda parte del mundo. También, para aquellos que no saben, que para nuestra audiencia que está en Cusco, en particularmente en Cusco, en Cusco, Perú, donde se transmite este Ministerio de Enseñanza, está originando desde el canal Telenet en Cusco, HD 12.1, donde ellos envían te transmite el programa y el programa se difunde por muchas partes. Pero para nuestra audiencia que está en Cusco, escúcheme bien, le queremos extender una invitación a visitar la iglesia cristiana de la Gracia, donde el pastor Ángel Puente de la Vega, donde él también está exponiendo la palabra del Señor expositivamente, versículo por versículo. La iglesia tiene sus cultos los domingos a las 9 de la mañana, comienza la escuela dominical, y luego a las 10:30 de la mañana comienza el culto principal. La iglesia está ubicada en la zona de Huanchac, en Cusco, en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, Garcilaso y Guanacapa, edificio 305 de Guanacapa. Hay un edificio blanco alto de 6 pisos. La iglesia ocupa todo el 5.º piso, pero gracias a Dios que hay ascensor. Y ahí está la iglesia en el edificio 305 en Guanacapa con la esquina de Garcilaso. Y ahí los hermanos están con los brazos abiertos para recibirlos, están con sus brazos abiertos para recibirlos, y así tú puedes entrar en el compañerismo de amor con ellos, pero también en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para aquellos que están en los Estados Unidos, nosotros estamos ubicados en la iglesia, escuche bien, en el estado de Carolina del Sur, en el estado de Carolina del Sur, donde estamos nosotros, en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur. La iglesia es la iglesia bautista de Town Creek, donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia bautista de Town Creek. Tenemos los cultos a las 8 de la mañana en español y luego a las 10 de la mañana en inglés, y estamos ubicados en la calle 250 Town Creek Road, y ahí estamos nosotros cada domingo. Y para más información, comuníquese con nosotros a través de ese número que voy a compartir de nuevo. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí se puede comunicar con nosotros. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos y continuar con nuestro estudio, donde estamos exponiendo la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, y estamos todavía en versículos 2, 3 y 4. Romanos capítulo 8, y como es nuestra costumbre, nosotros utilizamos dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica, para asegurar que estamos caminando en la misma dirección juntos, sobre la misma página, sobre el mismo tema. Note bien conmigo, aquí vamos a continuar porque entró otras preguntas, y esto es esta es una de las cosas que nos ayuda, una de las cosas que nos motiva a nosotros, es la participación de nuestra audiencia, que muchos están participando, están involucrados, enviando sus preguntas, y nosotros tomamos en serio, en cuenta esas preguntas, y tomamos el tiempo para responder.
Aquí es donde está la riqueza de este ministerio de enseñanza, donde muchos, y nosotros recibimos preguntas por toda parte de Latinoamérica, porque este ministerio de enseñanza se transmite en muchos países a través de Latinoamérica, y también en África, que es lo que nos asustó descubrir que se ve a través de las redes sociales en África y en Asia y también en Europa. Y ahí es un privilegio siempre. Nosotros no pasamos por alto ninguna pregunta. Yo creo que si alguien toma el tiempo de escribir la pregunta, estamos obligados a responder a las preguntas. Vamos a regresar a nuestro tema aquí, hablando en Romanos capítulo 8, versículos 2 y 4, por favor. Primeramente, en la versión cristiana dice así, versículos 2, 3 y 4, Romanos capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora mire bien, versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a leerlo en la versión católica, por favor. Yo creo que lo vas a escuchar, lo vas a oír un poquito más claridad por el lenguaje que utiliza. Versículo 2, Romanos capítulo 8 dice, ¿por qué? Porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más lo hizo víctima por el pecado y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal. ¿Para qué? Para que así los que vivimos, no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. Quiero que vea conmigo que el cuarto punto es donde lo habíamos dejado nosotros en nuestra enseñanza, si te recuerdas. Ahora, si el punto 2, 3 y 4 lo hemos tratado ya en varios programas antes, y simplemente por regresar en YouTube y puede ver esto, o también lo puede regresar en la página de Facebook y anotar esos programas anteriores. Pero el punto 4 es donde nos hemos encontrado, como digo, un poquito más estancado aquí por las preguntas. Y escúcheme, no es una queja, es algo rico a ver las personas que están respondiendo con sus preguntas. Este fue el punto. El Espíritu da vida. Mayúscula, Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu Dios. El Espíritu da vida por medio de Cristo, proveyendo justicia para nosotros. En la versión cristiana utilizamos la palabra justicia muchas veces en la Biblia, en la versión de la Biblia casi cristiana, que significa, en estos casos, significa salvación. En la versión católica usa la palabra salvación. ¿Por qué es? Porque es salvación, ¿no? Ahora, el Espíritu da vida por medio de Cristo, proveyendo salvación para nosotros. Ahora, el Espíritu, a través del Padre, el Hijo, Él provee para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es una declaración maravillosa, una verdad gloriosa, porque lo que estuvimos hablando fue esto. Y ahora, lo que estoy haciendo aquí, estoy respondiendo al principio algunas de las preguntas, donde tuvimos el privilegio de ya responder individualmente. Pero note bien, el Espíritu ¿cumple qué? El Espíritu de Dios cumple el requisito de la ley en nosotros. Él da el crédito de la justicia, Él da el crédito de la salvación como estar en nosotros. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Cuando nosotros creemos que Jesucristo es nuestra justicia, cuando Él es el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, que Él es nuestra justicia, Él es nuestra salvación. Cuando yo realmente creo que sí Él es, ¿no? Y ahora mi creencia debe tener evidencia.
En otra palabra, yo me comprometo, yo entrego mi bienestar espiritual en la persona de Jesucristo. Yo me comprometo con Él. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, cuando nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, que Él tomó nuestro lugar en la cruz, esto es importante. Ahora me someto debajo de la autoridad de Dios en ese caso, de su palabra y de su persona. Y eso es lo que estuvimos hablando la última vez, ¿no? Ahora, quiero llegar ahora a este punto comenzando hoy día. Porque ahora bien, nótese algo. La justicia no se cumple ni se acredita en todos. La justicia, la salvación, no se cumple ni se acredita en todos. ¿Okay? Solo se cumple en aquellos que no andan conforme a la carne y en aquellos que no andan en pos del Espíritu. Aquellos que andan en pos del Espíritu. Ahora, permíteme repetirlo porque lo tengo que explicar, porque aquí es donde entran las preguntas de hoy. Cuando yo digo que la justicia no se cumple ni se acredita en todos, cuando la salvación no se cumple ni se acredita y no se acredita en todos, solo se cumple en aquellos que no andan conforme a la carne en su naturaleza pecaminosa y también en aquellos que andan en pos del Espíritu. Ahora, lo que estoy diciendo aquí es esto, porque hay ciertos pensamientos, hay ciertas creencias que las personas tienen, donde ellos dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. Ese es un refrán muy común por todas partes del mundo. Y en Latinoamérica nos aferramos. Todos somos hijos de Dios. Ok, muy bien. En ese caso, mi pregunta es esta. Aquí tenemos la Biblia católica y la Biblia cristiana. ¿Okay? Aquí está. Muéstrame, por favor, qué versículo, en qué capítulo, en cualquier lugar de la Biblia, sea la católica o sea la cristiana, muéstrame aquí donde la Biblia enseña que todos nosotros somos hijos de Dios. Muéstrame eso, por favor. Porque tú no lo vas a encontrar. Ahora, lo que tú sí vas a encontrar que en muchas iglesias, sea iglesias cristianas, sean iglesias católicas o sea otra iglesia, que dicen, y los pastores y los sacerdotes que dicen, todos somos hijos de Dios. Tú nunca encuentras en la Biblia. Tú encuentras esa noción, esa idea que todos somos hijos de Dios. Ahora, según la Biblia, conforme a la Biblia, cualquiera de las dos que tú estás leyendo, el que muestra que es verdadero hijo de Dios es el que es obediente al Padre Celestial y se somete a la autoridad de su palabra y vive su palabra. Él no anda en pos de la carne, él anda en pos del Espíritu. La salvación no es universal. La salvación no es para todos. ¿Entiendes? Solo aquellos que reconocen, yo soy un verdadero pecador. Y me tengo que arrepentir. Me tengo que arrepentir. Yo tengo que someterme a la autoridad de la persona de Jesucristo, el que fue a la cruz y murió por mí. Ahora, si tú no reconoces que eso es lo que tú tienes que hacer, ¿entiendes? En ese caso no eres hijo de Dios, eres parte de la creación de Dios. Escuche bien, porque escuche la pregunta. Me encanta la pregunta, la dice. En ese caso, ¿por qué existe el infierno? Wow. Note bien la pregunta. Es lógica. Esta es una pregunta que es lógica. ¿Por qué existe el infierno?
¿Por qué? Porque no todos somos salvos. No todos entramos en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque y si es que somos honestos, y vale más que seamos, por favor, la mayor parte de la gente no se someten a la autoridad de Dios. No se someten a la persona de Jesucristo, no se someten a la palabra de Dios, no someten su vida debajo de la autoridad de la palabra del Señor y vivir esa palabra en su vida. No se arrepientan de sus pecados. Esa es la realidad. Ahora, piensa bien conmigo. En este mundo tenemos 8.2 billones de habitantes en esta tierra. Esta pelota que está colgada en el universo. Esta tierra. 8.2 billones de habitantes. Y cada año, en los 195 países que existen al momento en esta tierra, juntos, 62 millones de personas mueren cada año. En otra palabra, 150,000 personas mueren cada día. ¿Cuál es el porcentaje que tú crees de esos 150,000 que mueren al día por todo el mundo se han sometido a la palabra de Dios, se han sometido a la persona de Jesucristo? Han reconocido que Él murió por sus pecados y se han arrepentido de sus pecados y aseguran que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. De los 62 millones que mueren al año o de los 150,000 que mueren al día, hoy día, ¿cuál es el porcentaje que tú crees que ellos han aceptado a Jesucristo? Dime. ¿Sabe qué? Mientras que estamos en el aire aquí ahorita, mándeme un texto y dígame el porcentaje. Dame una respuesta y lo vamos a compartir mañana. Por favor, hazlo. Mira, la verdad es que cuando se me hace la pregunta, ¿y por qué existe el infierno? Porque la verdad es que la mayor parte mueren sin arrepentirse. La mayor parte mueren sin haber aceptado la realidad y la verdad que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la cruz, vino a la tierra, murió en la cruz, fue enterrado y resucitó por una sola razón, por perdonar sus pecados, ¿ves? Y asegurar que nosotros entramos en el reino de Dios y no en el infierno. Ahora, vamos a ser un poquito más, como digo, vamos a ser un poquito más personal aquí. En este momento, que me está sintonizando, aquellos que me están escuchando en la radio, aquellos que están sintonizando en la televisión o en las redes sociales. En este momentito, ¿cuántos de ustedes se han sometido a la autoridad de la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes han recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador? ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido verdaderamente de sus pecados? Y tú vas a descubrir que el porcentaje es muy pocos. Tenemos que entender de qué es lo que estamos hablando. Pues decir quién es justo y quién no lo es. De hecho, puedes ver quién está cumpliendo la justicia y quién no. Todo lo que tenemos que hacer es mirar y ver. Voy a repetir, todo lo que tenemos que hacer es mirar y ver. Mira, tengo dos preguntas. Y mira, una vez más. Y la pregunta viene de nuestra audiencia. Yo me arrancaba la cabeza y yo, ok, tengo que hacer preguntas para aclarar los puntos aquí. Y ahora, yo simplemente espero. Y me fascina que obviamente hay una audiencia bastante vasta que está escuchando, pero yo los invito siempre a enviar sus preguntas. Ahora escuche las dos preguntas y cae justamente aquí, precisamente. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es mirar y ver, mirar y ver. Mire, aquí está la pregunta, aquí está la primera pregunta.
¿Camina el hombre según la carne? Cuando yo estoy viendo, yo estoy mirando a una persona, ¿camina esa persona según la carne? Mira, la segunda pregunta. ¿Camina el hombre o camina esa persona según el Espíritu Santo? ¿Camina el hombre o la persona según el Espíritu Santo? Esas son dos preguntas sencillas. Y lo que me llama la atención es que las dos preguntas sencillas, aclara un montón de cosas. Porque llega directamente, mira, llega al corazón del asunto. El punto es este. El Espíritu da vida a los hombres, pero Él da vida solo a aquellos que abandonan la carne, la vida pecaminosa, y caminan según el Espíritu Santo. El hombre espiritual, el hombre que camina según el Espíritu y ama a Cristo y quiere honrar a Cristo en todo lo que hace. Ahora regreso a la pregunta. ¿Cómo el hombre camina el hombre según la carne o camina el hombre según el Espíritu? Ahí están las preguntas. Ahí están las preguntas. Escúcheme bien. Tenemos que reconocer. Esto no es complicado. No es complicado en ningún sentido. El problema es que nosotros lo complicamos. Y por lo tanto, se esfuerza. Se esfuerza por seguir a Cristo, el hombre que camina según el Espíritu, según la palabra. Por lo tanto, se esfuerza por seguir a Cristo y su ejemplo. Tal amor y honor de Cristo agrada al Padre Celestial. Sin fin. ¿Por qué? Porque Dios ama a su Hijo con un amor perfecto. Él ama tanto a su Hijo que tomará cualquier honor que un hombre se le dé a su Hijo y lo igualará por el hombre. Cualquier reconocimiento y honor que un hombre amontona sobre Cristo, Dios lo iguala para el hombre. Ahora, si un hombre confía en Cristo para justicia, entonces Dios le da justicia a ese hombre. Si un hombre confía en Cristo para el significado y el propósito y la importancia, entonces Dios le da al hombre significado, propósito y significado. Y si un hombre confía en Cristo para que los guíe a través de alguna prueba o necesidad, entonces Dios lo guía a través de la prueba o la necesidad. Si un hombre confía en Cristo para sanar, entonces Dios le da al hombre sanidad. Todo lo que el hombre siembra, en otras palabras, todo lo que el hombre siembra en Cristo, lo cosecha. Dios lo iguala. Lo que un hombre mide con respecto a Cristo, lo mismo se mide con respecto al hombre. Dios lo iguala. Eso es lo que la gente no entiende. Mira, la Biblia dice así. En Gálatas, mira, ¿sabe qué? Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6. A ver cómo lo dice la versión católica. En Gálatas capítulo 6. Mira lo que dice el versículo 7. A ver si tú puedes captar y sí lo pueden captar, porque el pueblo es inteligente. Mira, te me hace loco cuando no es loco, pero sí. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice así. No se engañen. De Dios nadie se burla. Lo que cada uno siembra, eso cosechará. La Biblia es clara. La versión católica es súper clara. No se engañen, de Dios nadie se burla, lo que cada uno siembra, eso cosechará. Eso cosechará. Eso está bien claro. Bien claro, mira. De hecho,
la Escritura dice que Dios incluso irá más allá y hará mucho más de lo que pedimos o pensamos. La Biblia en Efesios capítulo 3 dice esto. Escuche bien. La Biblia en el libro de Efesios capítulo 3. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 3, por favor. Mira lo que dice aquí. En Efesios capítulo 3. Vamos al versículo 20. Mira bien. Dice así. En la versión cristiana dice, y aquel que es poderoso, hablando de Cristo, dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de que obra en nosotros. En la versión católica lo dice así, dice, a Dios que tiene poder sobre todas las cosas y que en virtud de la fuerza con que actúa en nosotros, es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos y pensamos. Así funciona Dios. Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 8, por favor. Y aquí, en versículos 2, 3 y 4, ¿no? Y esta es una de las cosas más importantes en un ministerio de enseñanza, es repetir y repetir, predicar, enseñar, repetir, enseñar, enseñar, predicar, enseñar, repetir, enseñar, repetir, predicar, repetir. Ahora note bien. En el libro de Romanos capítulo 8, mira lo que dice en versículos 2, 3 y 4. Dice, porque la ley, subrayar, porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado o te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, la palabra carne aquí está hablando del cuerpo ser humano, ¿no? Que Dios descendió en la persona de Jesucristo. Por esa razón nosotros celebramos las Navidades, ¿no? Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A través de la Virgen María. Ahora, versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, por lo tanto, el hombre anda en pos de ¿qué? Del Espíritu de vida. El hombre que camina, que anda en pos del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, se le da el Espíritu de vida. El Espíritu Santo se cumple, ¿no? Y le atribuye a la justicia de la ley y de derecho, así lo quiero decir, se atribuye la justicia de la ley, el derecho de vivir eternamente. Esta es la vida eterna, o lo que nosotros comúnmente, depende de donde uno está, tú vas a escuchar la frase, se le da el derecho de vivir eternamente. Otra forma de decir, el que nace de nuevo, es otra forma de decir la misma cosa. El que ha nacido de nuevo, el que ha renacido, el que ha sido regenerado, el que ha sido salvo. Todos esos términos que se utilizan, él dice la misma cosa. Ahora, si tú estás captando esta idea, ahora mira lo que dice en Romanos capítulo 6. En el libro de Romanos capítulo 6, vamos a regresar ahí, porque el apóstol Pablo comienza a aclarar unas cosas para nosotros, ¿no? Y en el libro de Romanos capítulo 6, él dice lo siguiente, versículo 4. Versículo 4, escuche bien lo que él dice. Él dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de la vida. ¿Sabe qué? Vamos a leerlo en la versión católica, en capítulo 6 de Romanos, versículo 4, donde él dice, en efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Ahora, aquí se puede ver con mucha claridad
que la Biblia católica y la Biblia cristiana está diciendo la misma cosa, que tú y yo necesitamos una nueva vida. Esta vida que Dios nos regaló a través de nuestros padres aquí en la tierra es una vida. Pero apartar de esta tierra, tú y yo necesitamos una nueva vida. Y la nueva vida es la vida espiritual. Tenemos que nacer de nuevo, ser regenerados, ser justificados, ser salvados. Todos estos términos están hablando de la misma cosa. Tú puedes ver con claridad que la Biblia católica y la Biblia cristiana dice la misma cosa. No, mira, las palabras pueden ser distintas, diferentes, la fraseología es un poquito diferente, pero está diciendo la misma cosa. Por favor, dejemos este juego de palabras, por favor. Mira, ahora, en versículo 1 de Romanos capítulo 8, regrese conmigo. Romanos 8.1 dice esto, dice, por consiguiente, por lo tanto, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. En la versión católica lo dice así, dice, por tanto, ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. Ahora, baje hasta versículo 13 y 14. Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. En versículo 13 y 14, en la versión cristiana dice así, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Ahora, en griego está hablando, que es el idioma original del Nuevo Testamento, ahora está traducido en español para nosotros. Solo dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. En griego está hablando de que mueres eternamente, lo que nosotros llamamos el infierno. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, mayúscula Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Las obras de la carne es que yo voy, tú, yo, nosotros juntos, vamos delante del Señor, perdóname mis pecados. Señor, perdona mis pecados. Yo acepto tu Hijo amado Cristo Jesús como el Señor, el Salvador de mi vida, el que tomó mi lugar en la cruz y murió y pagó el precio de mis pecados. Ahí en ese momento todas las obras de su carne mueren, pero tú sigues viviendo espiritualmente en lo que tú y yo nos llamamos el paraíso, el cielo. En la versión católica lo dice así, versículo 13 y 14. Dice, ¿por qué? Porque si viven según esos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Por los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. La Biblia cristiana y la Biblia católica identifica quién son verdaderos hijos de Dios. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el criterio de Dios? No el nuestro, es de Dios. En Gálatas capítulo 5, por favor, abre su Biblia en Gálatas capítulo 5, lo que dice en versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Sí, mira lo que dice. En la versión cristiana dice, no, la versión católica dice, Gálatas capítulo 5, permíteme, versículo 16 dice esto. Por tanto, les pido, caminen según el Espíritu, mayúscula, el Espíritu Santo, y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados. Tú me estás diciendo que esto no es claro. Por favor, dejemos los juegos. En la versión cristiana dice así, pues digo pues, anda por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. En el libro de Efesios, mira lo que dice capítulo 4. Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 1. En la versión católica dice, así pues yo, el prisionero, el apóstol Pablo está hablando, dice, así pues yo, el prisionero, por amor al Señor, les ruego que
como corresponde a la vocación a los que han sido llamados, se comporten con gran humildad. A los que han sido llamados. Está hablando a aquellos que el Señor tocó su corazón y ellos llegan y se arrepienten de sus pecados. Esos son los llamados. En la versión cristiana dice así: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna, que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Para todos que son verdaderos creyentes de Jesucristo, creyentes del Padre Celestial, sea la versión cristiana o la versión católica. Esos son los que han nacido de nuevo, han sido llamados por el Espíritu de Dios. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 2 dice así, en la versión cristiana dice, y andan en amor. Efesios 5, 12, capítulo 5, versículo 2 dice, y andan en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. En la versión cristiana, la versión católica dice así, y hagan el amor la norma de su vida, a imitación de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios. Wow. Colosenses capítulo 2, versículo 6, por favor. Abre su Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 6, y escuche bien. En Colosenses capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice en la versión católica, dice así. Colosenses 2, 6. Así pues, ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como cristianos. Esta es la Biblia católica. Así pues, ya que han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como cristianos. La versión cristiana dice así: por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, andan en Él. Ahora, es interesante que nosotros, y es notable que entre nosotros nos peleamos. No sé, no hay la palabra. Peleamos porque somos brutos, mulas. El mundo afuera de la iglesia católica, el mundo afuera de las iglesias cristianas, todo el mundo históricamente reconoce que los seguidores de Cristo son cristianos. Pero dentro, es así. Mire, yo he viajado por el mundo como no te imaginas. En 40 y pico años yo he viajado por todas partes del mundo predicando el Evangelio. Y el mundo nos ve a nosotros. Ahora yo quiero definir y quiero reducir nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Ahora, nosotros miren, nosotros que nosotros mismos rechazamos. Señor, ayúdenos, ¿no? Pero mira, el mundo nos ve a nosotros, los católicos y los cristianos, igual. Históricamente, ellos ven a los católicos y los cristianos igual. ¿Por qué? Porque los dos profesan, los dos confiesan, y la base de su creencia es la persona de Jesucristo, que Él es el Salvador. Así ve el mundo nosotros. Pero, ¿no? Nosotros nos peleamos. Bueno, si
tú crees que los pleitos que nosotros tenemos entre nosotros son tan importantes, mira, la única manera que uno que dice que es cristiano, la única manera que uno que dice que es católico, y ninguno de los dos pues se pueden definir muy bien, que pueden entrar en el reino celestial es a través de Jesucristo. Punto. Los dos tenemos que entrar por la misma puerta, por el mismo criterio. ¿Por qué? Estamos discutiendo bobadas. A ver, te lo voy a mostrar. Abre su Biblia en Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan. Mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 14. En la versión cristiana dice así: y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús. En la versión católica dice así: Jesús le respondió y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre sino por mí. La palabra está clara. Yo no sé por qué nosotros andamos confundidos. Mira, tú sabes que en este ministerio de enseñanza, y yo me quedo con sonrisas, ¿no? Mira, yo te aseguro, en la noche yo duermo bien. Pregunta a mi esposa. Mi esposa y yo estamos casados más de 52 años, más bien. El próximo aniversario va a ser 53 años de matrimonio. Pero mire bien, mi esposa te puede decir, Eddie duerme como una piedra. Cuando mi cabeza toca la almohada, chao. Arrivederci. Buenas noches. O como dicen en inglés, good night. Yo estoy en la gloria. ¿Entiendes? Yo me acuesto en paz. Yo me levanto en paz. Pero, ¿sabe por qué? Porque en este lado yo tengo los cristianos que me critican porque yo estoy involucrando a los católicos. Y aquí en este lado los católicos me critican porque estoy involucrando a los cristianos. Dios mío. Y ¿sabe qué? No creo, yo honestamente no creo que esto se va a resolver. ¿Sabe qué? A mi edad, yo reconozco que yo estoy en camino a la tumba. Yo reconozco eso. Y yo reconozco que yo voy a ser enterrado y este pleito, esta estupidez que existe entre los cristianos y los católicos va a seguir. Yo entiendo eso. Pero yo tengo una obligación de decir lo que dice la Biblia. Que lo que tú dices, eso es otro asunto. Que lo que dice el cristiano aquí, lo que dice el católico aquí, lo que dice la iglesia cristiana, lo que dice la iglesia católica, a mí no me importa qué es lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. La palabra es la que tiene que superar, ¿ves?, nuestras ignorancias y nuestros prejuicios. En 1 de Juan capítulo, en la primera epístola de Juan, no el Evangelio de Juan, en la primera epístola de Juan capítulo 1, abre sus Biblias. Vamos ahí. En la primera epístola de Juan, te quiero mostrar. Mira lo que dice en versículo 7. Mira lo que dice aquí, primeramente en la versión católica dice así. Versículo 7, la primera epístola de Juan capítulo 1, versículo 7 dice: pero si caminamos en luz como Él, que está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica
de todo pecado. Lo voy a repetir, escuche bien. Pero si caminamos en luz como Él, que Él es Jesús, que está en la luz, Jesús está en la luz, ¿ves? Dice, estamos en comunión uno con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Bueno, en la versión cristiana dice, mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si aquí yo tengo un montón de creyentes verdaderos en las iglesias católicas, yo tengo un montón de creyentes verdaderos en las iglesias cristianas. Y andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Porque la base de nuestra comunión es la sangre de Jesucristo. Es el sacrificio de Jesucristo. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si tú quieres discutir eso, discútelo con la pared. Discútelo con tu mascota. Ahora, quédese ahí conmigo. En la primera epístola de Juan capítulo 2, ahora vamos a la primera epístola de Juan capítulo 2, siguiente capítulo, versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Ahora escuche lo que dice aquí. Dice, pues, el que dice que permanece en él, tiene que vivir como vivió él. El que dice que permanece en él, tiene que vivir como vivió él. En la versión cristiana dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Escuche bien. Ese es el lema de nuestro ministerio, el Talmid. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. Si tú dices que tú permaneces en Cristo Jesús, tú debes de actuar y caminar como él andó. Cristo no estaba dividiendo el pueblo de creyentes. Cristo no hizo eso. Lo que Cristo hizo, escuche bien, Cristo dividió el pueblo entre los creyentes y los no creyentes. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Cuando Cristo vino, Él dividió el pueblo entre dos grupos, creyentes y no creyentes. Los que van al paraíso, al cielo del Padre Celestial, y los que van al infierno. Ahora, pero Él no vino a dividir los creyentes. Y tú y yo invertimos tremenda energía y fuerza dividiéndonos. ¿Sobre qué? Escúcheme bien. La Iglesia Católica no es perfecta en ningún sentido. La Iglesia Cristiana no es perfecta en ningún sentido. Pero ambos servimos a un Dios perfecto. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Tú y yo tenemos que tomar decisiones. Yo me llevo por la onda de lo que dice la iglesia cristiana o lo que dice la iglesia católica, o me llevo por la verdad de lo que dice la palabra del Señor. Yo no quiero tomar el riesgo de encontrarme en camino al infierno porque yo escuché la voz del hombre en vez de escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios se encuentra exclusivamente en su palabra. Tú tienes una responsabilidad de leer la palabra de Dios para descubrir que muchas cosas que nosotros creemos en el mundo eclesiástico, en el mundo de la iglesia, ¿me entiendes? No concuerda con lo que dice la palabra.
número 2, vas